Muy bien, hermanos, tengan todos muy buenas tardes, Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos en este día especial, Día del Padre, a todos nuestros papás que están aquí presentes y también a los papás que tal vez nos escuchen, ¿no?, desde casa. Muy bien, hoy día celebramos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque gracias a Él estamos aquí, y también a los padres que tenemos aquí en la tierra que Dios ha dado a cada uno, porque en el calendario así está, ¿no? En otros países otros días, ¿no? Varía, pero vivimos aquí y hoy día es el Día del Padre en este país, así que gracias a Dios por cada uno de los papás y por su función tan importante que cada uno cumple. Bien, no se vayan a ir hoy día, al final del mensaje hay unas pequeñas palabras, una pequeña actuación de los niños, por favor, y luego también nuestras hermanas han preparado algo, así que están todos cordialmente invitados, todos a participar, ¿ok? Quisiera entonces invitarlos a que busquen en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Seguimos con nuestra serie, ahí en Juan capítulo 18, versículos 28 en adelante. Y si bien es cierto, este mensaje es la continuación de lo que estamos ya previamente viendo, le vamos a dar un énfasis, ¿verdad? Un énfasis por el Día del Padre, ¿ok? Y se puede bien aplicar, y lo vamos a ver, van ustedes a ver cómo hay ese paralelo, lo vamos a desarrollar. Así que el título es Reconociendo la Verdad. Ese es el título, Reconociendo la Verdad. Una vez más, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 28 en adelante, y los vamos a leer juntos. Les ruego por favor que estén ahí ustedes con su Biblia, con su vista bien puesta en la palabra, porque lo vamos a leer así. Y dice así la palabra de Dios: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no he hallado en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este hermoso día. Gracias, Señor, que hoy día estamos celebrando a los padres aquí en la tierra, Señor. Y desde luego también recordamos que tú eres nuestro Padre Celestial, el Padre perfecto por excelencia. Y Padre Santo, ayúdanos también el día de hoy con tu palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente para recibir tu palabra como tal. Háblanos, Señor, en esta tarde.
queremos, Señor, escuchar tu voz. Gracias, Dios Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como les decía, el título es Reconociendo la verdad. ¿Okay? Y vamos a ver entonces lo que es humano versus lo que Dios ha instituido en su palabra. ¿Okay? Vamos a ver esa comparación. Y pero un poquito antes de entrar a ver los puntos, vamos a ver el contexto en el cual estamos. Y recordando, ¿verdad? El domingo pasado habíamos hablado que Jesús fue llevado delante de Anás y luego Caifás, que eran los líderes religiosos de aquel entonces. ¿Okay? Y habíamos visto cómo Pedro ahí estaba, que se escondía, ¿verdad? Y al final lo confrontan, ¿no? Diferentes personas. Pero bueno, Anás y Caifás eran los líderes religiosos, mas no los líderes políticos. Y para que Jesús pueda morir en la cruz, para que ese cometido que ellos tenían de que querían matarlo, ¿verdad? Se dé a cabo, tenía que haber una orden política. Y ellos no gobernaban Palestina en aquel entonces, sino que era el Imperio Romano. Entonces, ellos ya tenían su sentencia basada en sus leyes religiosas. ¿Qué es lo que ellos querían probar? Que Jesús había blasfemado. Ellos querían dar a entender eso. Pero para el Imperio Romano eso no tenía mayor implicancia en realidad, porque los romanos pues creían en muchos dioses. Entonces, no tenía mayor implicancia. Lo que para los romanos a lo mejor hubiera pesado más era si él que decía ser rey. ¿Okay? Porque recuérdense, cuando Jesús nació, había un tal Herodes, ¿verdad? Y ese Herodes, lo primero que es cuando los sabios del oriente vienen donde él está, le vienen con el cuento, con lo que sabían ellos, de que iban a ser el rey de los judíos. Y entonces ahí pues Herodes seguramente la piel se le puso así como gallina, ¿verdad? Y una desesperación porque dioses, eso era secundario para los líderes políticos, pero el reino sí no se compartía, porque ellos tenían una forma de ver las cosas en la cual pues sus intereses estaban de por medio. ¿Ya? Por eso es muy interesante ver, y justo lo estamos estudiando ahorita con los hermanos del Compendio 5, estamos viendo ese tema. Para los líderes religiosos, ellos querían saber si Jesús se pronunciaba como mismo Dios. Para ellos eso era lo principal, para poder señalarlo. Y para los líderes políticos, si él se presentaba como rey. Por eso es que Pilato, que era un comandante, un general, un líder militar de aquel entonces, que estaba a cargo de esa provincia, le va a preguntar si él es el rey de los judíos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es lo que a él le interesaba. Lo otro no le tenía mayor importancia. Pero rey, no, yo aquí soy el líder. Yo aquí era como un rey, un representante, Pilato. Si bien es cierto, técnicamente no lo era, pero era el que estaba a cargo de esa provincia. Y por eso es de que él le pregunta inmediatamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Increpándole de esa manera. Pero qué interesante, viendo ahí la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 36. Vamos a ver qué él le dice. Mi reino no es de este mundo. ¿Okay? En otras palabras, Pilato o Herodes, porque después lo van a llevar donde Herodes, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Mi reino no es de este mundo. O sea, además me increpan, además me dicen cosas. Desde que nací estaban celosos porque no querían que haya otro rey, aparte del que ya había sido establecido. Pero sabe una cosa, para que se lo sepa, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, créanme que mis servidores ya hubieran peleado por mí. O sea, los ángeles. O sea, la cosa no va por ese reino humano al cual ustedes se están refiriendo.
para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino celestial, porque el reino de Dios va más allá de lo que los seres humanos muchas veces consideramos como poder, dominio, ¿no? Esa lucha de poderes que a lo largo de la historia se ha venido dando desde el inicio hasta este tiempo. Por eso las guerras, por eso las protestas, por eso vemos, ustedes ahorita están viendo esta carrera electoral, ¿no es cierto?, de gobernador del estado, ¿no? Y un gobernador dice, sí, yo cumplo, yo hice esto, pero no se quedan tranquilos con eso, sino que sacan comerciales en contra del otro opositor, ¿no es cierto? Ese no cumple, ese hace esto, dice hacer esto, pero en realidad lo que hace es que se pone en la bolsa el dinero y además es un mentiroso y te ponen tal día, tal fecha pasó esto, y el otro no se queda tranquilo, el otro también contraataca, ¿no es cierto? Y está así. Esa es la lucha de poder. La lucha de poder que la vemos en el gobierno nacional, internacional y también local, cerca a nosotros. La lucha de poderes. Pero qué importante es entender que el reino de nuestro Dios no es de este mundo, como dice ahí. Y por eso nuestro primer punto va a ser lo que es ser rey humano, ¿ok? Un gobierno humano, o un poder humano, si quieren, pero vamos a ponerle rey humano, versus rey celestial, que es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro rey celestial. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto ahora con el Día del Padre? Alguien puede decir, pastor, un poquito más suave, ¿no? un poquito más a los papás hoy en día, en su día, ¿no? Muy bien. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que hoy en día está en juego, vamos a ver hoy día 3 preguntitas con cada uno de nuestros puntos. Hoy en día algo que se debate y lo vemos mucho es, más aún en el tiempo moderno que vivimos, en este tiempo posmoderno, en este tiempo de preguntas, ¿verdad? Es ¿quién tiene la autoridad? Esa es la primera pregunta. ¿Quién tiene la autoridad? Y como padres de familia, y aún también como hijos, ese es un debate que se viene dando en este tiempo. ¿Quién manda a quién? ¿Okay? Y vemos que, por ejemplo, vamos a ver en el sector público, muchas veces se debate lo que es quién tiene la autoridad, ¿okay? En los rangos militares se debate quién tiene la autoridad, si bien es cierto ya ha sido establecida, pero hay toda una confusión muchas veces, en el gobierno también, en las instituciones públicas también, en las escuelas, para no ir muy lejos, ¿okay? Ya se ha establecido que en la escuela la autoridad es la directora o el director, y los maestros. Pero fíjense, no sé si me equivoque, pero tal vez muchos de ustedes o sus papás les han contado que antes a la maestra había que hacerle caso, ¿verdad? Lo que decía la maestra o el maestro era, ¿no es cierto? Se respetaba a la maestra. Y si la maestra venía a uno y le decía, has hecho esto, y luego se quejaba con el papá o la mamá, ¿el papá qué hacía? La chancla, ¿verdad? La mamá le daba la chancla. O de repente le hablaba y le decía, hijo, tienes que hacer caso a tu maestra. Y reafirmaba lo que la maestra o el maestro le habían dicho. O sea que el niño sabía que tenía que portarse bien en la escuela porque si no la maestra tenía autoridad para disciplinarlo y si llegaba a la casa le iba a dar la segunda tanda, la familia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En algunos casos más, en algunos casos menos, pero ha sido así. Pero en el tiempo de hoy día que vivimos, ¿saben una cosa? Y yo he estado en diferentes escuelas públicas, ¿ok? Y ustedes también seguramente,
y en todo sector de la educación, estamos viendo que hoy en día ya no es como antes. Es muy difícil para los maestros llamar la atención a los muchachos. ¿Por qué? Porque se los ha empoderado muchas veces a que si pasa algo más allá, y claro, yo estoy seguro que siempre ha habido abusos y siempre los habrá, pero va más allá de abusos que puedan haber, sino en principios. Hay principios de autoridad que estamos saltando la valla. Y entonces, muchas veces más bien, se cuestiona muchas veces la autoridad de los maestros. Se cuestiona el por qué le llama la atención o por qué los disciplina. Y muchas veces hay eso, y por eso hemos visto muchos maestros y he escuchado de muchos familiares que ya el deseo es, mejor me jubilo porque aquí no la voy a hacer. Con todo respeto. Y muchas veces hay esa lucha de poderes. ¿Quién tiene la autoridad? Pero no voy a ir tampoco solamente al sector de educación, sino en el hogar. En el hogar los muchachos también han entendido muchas veces eso. Y ahí como cristianos nosotros no podemos hacer en el sector político, en el sector público tal vez mucho, pero sí podemos hacer algo en nuestro hogar, en nuestra familia. Y muchas veces nuestros muchachos o nuestros niños en la atmósfera, en el mundo en el cual ellos están creciendo, aprenden eso. Y entonces también está el cuestionamiento hacia la autoridad del padre. ¿Por qué me dices esto? ¿O por qué tengo que hacer este otro? Y entonces se da esa rebeldía en el hogar. ¿Y cómo uno sabe? ¿Cómo usted, pastor, sabe? Porque lo escucho todo el tiempo. Porque muchas veces los papás dicen, no sé qué hacer con mi niño, no sé qué hacer con mi niña, ya me está pidiendo esto. Y ya está ahí entonces el factor autoridad. Entonces, como hijos de Dios, como padres que conocen la palabra de Dios o estamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que enseñar a nuestros hijos con principios y decirles, hijo, hija, ¿sabes? Por algo están las autoridades y hay que tratar de respetarlas y hay que tratar de seguir sus indicaciones lo más que se pueda, pero por sobre la autoridad de las personas, ¿ok? Y por sobre mi misma autoridad como tu papá, porque mira lo que dice la palabra de Dios, aquí habla, ¿no? Que yo soy la autoridad en este hogar y por ende tienes que seguir mi instrucción. Yo no te lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Pero por sobre la autoridad de los demás que te estoy indicando que tienes que seguir y sobre mi autoridad como padre, está aún una autoridad superior que es la autoridad del Padre Celestial. Y yo como hijo de Dios voy a tratar de regirme en esa autoridad que está en la palabra de Dios. Y tenemos que enseñarle entonces a nuestros hijos a diferenciar eso. Y créanme que cuando uno se pone a los pies de Cristo y uno se rinde y dice, Señor, te entrego mi vida, eres mi Señor, por eso la palabra Señor significa el amo, el que controla, el que guía en mi vida, me estoy poniendo a merced de su autoridad. Y eso lo estoy trayendo al hogar también. De manera que no va a haber abusos, no va a haber chantajes o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque me estoy rindiendo a la autoridad del Padre. Me estoy rindiendo a la autoridad superior. Y cuando los hijos entienden eso, entonces créanme que van a ver la diferencia en lo que es un rey humano o un líder humano versus lo que es una autoridad verdadera, una autoridad superior. Porque ya no trabajamos para un reino humano, sino para un reino celestial. Amén, hermanos, ¿sí me estoy expresando? ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús. Desde luego que Jesús les diría, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca Jesús dijo, no hagan caso, levántense en armas, vámonos ahí al campamento de los romanos y vamos a tirarles flechas o vamos No, nunca dijo eso Jesús. Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ustedes sigan cumpliendo con lo que tienen, ya establecido, es parte de la vida en esta tierra, en este mundo,
pero por sobre todo sepan ustedes que está aquí mi reino. Y eso es lo principal, eso es a lo que ustedes se deben. Y si algún momento hay una contradicción entre lo que es humano y lo que es divino, pues entonces ahí sí tenemos que decidirnos ir por el reino celestial, obedecer antes que las leyes humanas, pero únicamente si son contradictorias a lo que Dios ha establecido. ¿Sí me explico, mis hermanos? De lo contrario, mejor es no hacer berrinche y seguir con lo que ya hay. ¿Sí me explico? Y créanme que es lo mejor. ¿Por qué? Porque Romanos 13 nos habla justamente eso. Cuando vemos ahí en la palabra de Dios en Romanos 13, en los primeros versículos, nos va justamente a decir sobre esa autoridad que ya ha sido establecida y que lo mejor es simplemente seguirla. A veces los líderes también se pueden equivocar. ¿Qué hacemos cuando los líderes se equivocan? Orar por ellos. Orar por ellos. Antes de que empezar revolución. Dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, Dios no ha llamado a los cristianos a ser revoltosos. ¿Ok? Pero claro, sobre todo está la autoridad de quien lo ha establecido. ¿Estaba Pilato ahí porque se le dio la gana? No, Dios lo había establecido. ¿Estaba Herodes porque se le dio la gana ahí? No, Dios lo había establecido. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo va a decir eso? Para llevar a cabo sus propósitos. De manera que uno tiene que simplemente seguir, como les digo, siempre y cuando no se contradiga las cosas ya establecidas previamente por el Señor. ¿Ok? Muy bien, entonces como cristianos, lo primero que tenemos que hacer, papás, padres de familia, es inculcarle a nuestros hijos la palabra de Dios como la máxima guía de autoridad. Decirles, sí, hay autoridades, es más, yo también soy papá y Dios dice esto en palabra, pero por sobre todo está la autoridad de la palabra de Dios. Si eso está en ese orden, créanme, hermanos, no va a haber problemas, no va a haber confusión, no va a haber ese problema de qué se hace. Y si a veces en nuestra vida vamos a encontrar momentos en los cuales se nos pone la vida bien difícil en cuanto a decisiones, pues Dios nos ha dado la solución. Orar. Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Porque por un lado me están diciendo esto, pero por otro lado tu palabra dice eso, ¿qué es lo más sabio? Voy a orar para que Dios me dé sabiduría, cómo proceder ante toda situación complicada que se presente en el camino, y créanme que Dios me va a dar la respuesta. Y siempre va a ser la respuesta paralela a lo que dice su palabra. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos lo que es un rey humano versus algo más grande que el Señor vino aquí a buscar, un reino celestial. Un reino celestial. Vamos a ver también la conversación continúa entre Pilato y Jesús. 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? O sea, al final, pues, ¿eres o no eres? Dímelo. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y si se dan cuenta ahí, la palabra que resalta es verdad. Entonces Jesús le dice, para esto he nacido, para este reino he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y fíjense entonces ahí en el versículo 38, al inicio dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta es la que muchos se hacen. Primero habíamos visto, la primera pregunta es, ¿quién tiene la autoridad? ¿Verdad? Ya hemos dicho que el Señor tiene la máxima autoridad.
sobre todas las autoridades. Ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? Pilato pregunta eso, y muchos en este tiempo preguntan eso. No solamente en este tiempo, sino de los años antiguos, de los grandes filósofos, Sócrates, Platón, todos los Aristóteles, todos los filósofos pensaban y pensaban y pensaban, ¿qué es la verdad? Y mucha gente hoy en día dice, bueno, pues la verdad es lo que a ti te hace feliz, esa es la verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Ellos tienen su verdad, todos tenemos nuestra verdad. Y así vivimos felices y contentos y nadie dice nada. ¿Qué tal? Pero la palabra de Dios, hermanos, si Jesús hubiera dicho eso, no lo hubieran matado, ¿verdad? Si los apóstoles no se hubieran agarrado a la verdad, no los hubieran perseguido. Y el cristiano tiene que vivir en la verdad, aunque a unos no les guste la verdad. Porque dice Jesucristo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más verdad, Él es la verdad. ¿Y cuál es la verdad en sí? Juan 17:3 nos dice así, ¿no es cierto? Ahí cerquitas dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Okay? Y en otros pasajes o en otras Biblias diría, y esta es la verdad. Entonces, Él es la verdad, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien el Padre ha enviado. No hay más. Y si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces, como ayer un muchacho me reunía con él, me vino a visitar, su mamá va a otra iglesia, pero tengo comunicación con ellos de un tiempo atrás, y me dice, ¿qué es ser cristiano, pastor? Quiero seguir a Cristo. Después de mucho tiempo su mamá está orando por él y finalmente aceptó al Señor, y después de estar pasando por muchas cosas hasta se quiso quitar la vida. Y entonces ayer vino y me dice, he entregado mi vida al Señor, pero necesito que usted me diga qué es ser cristiano. ¿Okay? Entonces ser cristiano es ser seguidor de Cristo. ¿Okay? Y entonces si yo soy un seguidor de Cristo y Jesucristo dice que Él es la verdad, ¿qué tengo que hacer? Seguir su verdad, seguir su palabra, seguir lo que Él ha instituido. ¿Cómo me voy a conducir el día a día? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él ha instituido? Su palabra. Por eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios es el que nos va a guiar, el que nos va a mostrar qué hacer. En un mundo en el cual muchas veces se cuestiona qué es la verdad. En un mundo en el cual los jóvenes, padres, sabemos que los tiempos, si bien es cierto, es difícil a veces comparar y no es bueno siempre estar comparando, pero la realidad es que los muchachos hoy en día muchas veces están confundidos hasta con su sexualidad o hasta qué hacer. Porque la verdad se está presentando de una manera relativa. Y la gente lo afirma, bueno, pues si tú quieres hacer eso, está muy bien. Pero no, hermanos, la verdad prevalece. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos en su verdad. Y cuando uno ve la verdad, pues no hay vueltas que darle. Y cuando tu hijo te pregunta, porque no es cierto, hay una edad que los niños preguntan muchas cosas, creo que entre los 4 o 5, pero algunos preguntan hasta grandes, ¿verdad? Siguen preguntando muchas cosas y está bien, qué bueno que le pregunten, es bueno. Me acuerdo cuando tenía cierta edad, preguntaba, papá, ¿por qué es esto? Mamá, ¿por qué es esto? Y a veces como que ya queda uno, no preguntes, ya mejor come nomás, ¿no? Pero es bueno preguntar y es bueno estar dispuesto a dar respuestas. Qué bueno que hay esa comunicación. Más bien, si podemos seguir la plática, mejor. Y cuando nuestros hijos nos pregunten,
digámosles la verdad. Hablemos con la verdad. Padres, varones, hablemos con la verdad. De forma práctica. A veces culturalmente uno hace y dice muchas cosas por hacer las cosas más rápido, más llevaderas, pero a veces no se está dando cuenta de lo que va trayendo, lo que va acarreando algunas expresiones. ¿Okay? Uno tiene que ir a algún lugar y el niño no quiere ir y uno está que lo está tratando de llevar y no, mami, no quiero, y sí, que no, y está. Entonces la mamá se le ocurre, ay, ahí viene el cucú, mejor vámonos porque si no te va a agarrar. Vámonos. Y entonces el niño, pues la mamá lo dice, pues se lo cree, ¿sí o no? ¿Qué va a cuestionar? Ay, sí, se lo va. Y pues la mamá logró su cometido, ¿verdad? Pero más adelante, pues, vas a ver que muchas veces se va a perder esa confianza si es que comenzamos con una cosita, con otra cosita. Porque mejor es, mira hijo, ya está tarde, tenemos que ir. Nos están esperando en la casa. ¿Okay? Y claro, no va a ser fácil moverlo, pero pues usted es la mamá, así que usted tiene la autoridad, usted es el papá, hoy día es el día del papá. ¿Ok? Usted es el papá. Con mucho cariño, con mucho amor, hijo, nos vamos, ¿no es cierto? Y va a haber algo de berrinche de repente, pero pues hay que hacerlos vivir en la verdad. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero en sí eso es. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Por qué vamos a la iglesia? Ok, déjate explico, siéntate un rato. Hablarles. Jesucristo murió por ti, mi hijo. Y sabes una cosa, yo te amo mucho como papá, te quiero mucho, pero hay alguien que te ama aún mucho más. Y por eso tenemos que hacer su voluntad. Porque yo puedo hacer 1000 cosas y por amor las hago, pero también he cometido errores. Pero hay un padre que te ama y él no comete errores. Él siempre va a estar ahí. Háblele así a su hijo. Hable de esa manera, porque no sabemos cuánto tiempo estamos aquí, pero si ellos tienen esa relación con su padre, van a andar seguros. Y van a salir adelante en la vida porque van a saber dónde ir, aun cuando uno esté ausente. Porque van a caminar en la verdad, como diría el mismo escritor de Juan en las epístolas, que se regocija porque sus hijitos están caminando en la verdad. Y eso es. Así que esa pregunta, Pilato que dice, ¿qué es la verdad? Jesucristo responde en muchas ocasiones, yo soy la verdad. Y sigue la plática. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Okay? Ya estaban en vísperas para celebrar la Pascua. Bueno, ya estaban en sí en la Pascua. ¿Okay? Entonces les dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ya Pilato mismo lo había declarado. Y es más, lo iba a poner ahí en la cruz. Respetaba lo que había escuchado de Jesús, rey de los judíos. Y esa era la costumbre, soltar a un malhechor, a alguien, ¿no? Esa era una costumbre muy antigua y hasta la fecha muchos líderes, los presidentes también, antes de terminar su mandato tienen esa potestad de dejar a alguien libre, según ellos crean convenientes, una autoridad que se les ha brindado. A veces hay gente que se queja, ¿cómo es posible que haya soltado a esa persona? Bueno, esa es parte de lo que ha quedado instituido. Y les da esa opción para ver si de pronto por ahí podía darse que quedara libre.
porque previo a eso también su esposa había tenido sueños y le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre. Y si había esa opción, él iba a ir por esa ruta. Pero cuando hace esa propuesta y dice, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y los libros de historia nos dice, y la Biblia nos dice, bueno, aquí dice que era un ladrón, se nos dice que era homicida, se nos dice muchas cosas de quién era Barrabás. Pero fíjense cómo es cuando uno está cargado, cuando uno está caliente, no piensa bien las cosas, y la gente dice, ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! O sea, prefirieron a Barrabás que al mismo Señor Jesús. ¿Y Jesús qué había hecho? ¿Había matado a alguien? No. ¿Se acuerdan cuando Pedro ahí le cortó la oreja a Malcolm? Jesús le dijo, no es con espada. ¿Se acuerdan cuando más bien Jesús miraba a la multitud, ¿no?, que estaban ahí en la hierba como ovejas sin pastor? Más bien tenía compasión de ellos. ¿Había mentido? ¿Había hecho algo indebido? No había prueba alguna, no había hecho nada. Pero la gente indignada decía, Barrabás, Barrabás. Porque, hermanos, Jesús después de esa entrada triunfal, todo en una semana, ¿verdad? Y luego va y martes tiene que afrontar a todos los líderes ahí en el templo. Esa popularidad, la gente esperaba un momento cúspide, el día de la Pascua, ¿no? Pero ven que Jesús, no, lo están viendo otra vez, el punto 1, como un rey humano. Y no lo están viendo como un rey celestial. Y a veces eso puede pasar también a muchas personas. Se acercan al Señor porque creen que solamente les va a bendecir, les va a ir de maravilla. Pero Dios, claro que quiere bendecirte, claro que quiere darte lo mejor, pero está más interesado no en tu prosperidad aquí en la tierra, sino interior en tu vida, espiritual. Y por eso vamos a ver el punto número 3, ya para ir terminando, dice, vamos a ver con la C de culpable exonerado. ¿Ok? Barrabás salió libre, ¿no es cierto? Exonerado. Versus inocente culpado. Porque Jesús es el Cordero sin mancha. ¿Qué culpa tenía? Pero igual culpado. Y entonces aquí está la tercera pregunta. Nuestros niños nos dicen, o nuestros hijos nos dicen, ¿quién tiene la autoridad o no? ¿Qué es la verdad, papá? ¿Qué es la verdad? ¿Qué hay que hacer, hijo? Hijo, hay que seguir lo que dice la policía, hay que seguir lo que dice. Y la otra pregunta, que tanto se habla en este tiempo, en las generaciones nuevas, ¿qué es justicia? Si ustedes prestan atención, muchas veces se ve eso. Los muchachos, los jóvenes, preguntan sobre la justicia. ¿Qué es justicia? Not fair, mom, not fair. He estado jugando videojuegos 2 hours, 2 horas, y ahora me dices que no. That's not fair. No es justo. Ya, hijo, te doy media hora más. Ok. Luego le dice, ya, y ahora te toca parar. Not fair. Déjame terminar esto. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Que no es fácil a veces. Yo lo digo también, a veces no es fácil. Pero para eso estamos los papás. Y tenemos que enseñarles. Y los jóvenes que protestan, y los jóvenes que salen afuera a protestar por sus derechos, a protestar porque no les pagan bien, y eligen, no entiendo, hermano, estamos en inflación y hay trabajos en todos lados, ahorita no entiendo, eso nunca lo he visto.
No, si no me pagan así, yo no hago esto, pues lo dejo botado el trabajo, me voy a otro lugar y los trabajos los están botados aquí, están botados allá. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la ética laboral? No es justo. Dice la gente, no es justo. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Somos salvos por gracia. ¿Qué nos corresponde? La muerte. Romanos. Lo que nos habla una y otra vez. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, justicia. Dios es justo. Dios es amor. Y Dios tiene gracia. Y a eso apelamos, a eso nos agarramos. En un mundo en el cual se busca la justicia. Y se celebra a veces hasta las injusticias. Y hermanos, aquí es cuando como cristianos, como creyentes y como papás también, tenemos que hacer todo lo que podemos, pero no se culpe si no puede hacer más por sus hijos. Dios sabe que usted está haciendo un esfuerzo. Y aun cuando muchas veces se cuestione, Dios sabe las cosas. Y tenemos que estar tranquilos y confiando en el Señor. Y cuando viene al servicio dentro de la iglesia, uno hace lo que puede según las condiciones. Y Dios no olvida. ¿Qué dice en Hebreos 6:10? Vemos, una vez un pastor me dedicó este pasaje hace tiempo atrás, cuando su servidor estaba batallando con, no sé, es que no responden los hermanos, no sé qué está pasando. Pero sabe una cosa, uno ya con el tiempo aprende a descansar en el Señor. Y dice ahí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué bonito. Dios no se olvida. Dios sabe que usted hizo este favor a alguien, sirvió, dio. Dios no es injusto. El ser humano puede ser injusto, pero Dios no lo es. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, voy a ser justo por un tiempito, pero después me voy a dar un break. No, hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que el Señor nos llame. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Y eso es, mis hermanos. Entonces, recordando un poquito ahora, repasando, Dios nos llama a un reino celestial versus un reino humano que es pasajero. Y padres, inculquémosles a nuestros hijos lo más grande que te puedo dejar. El legado más grande no es la casa, no es la camioneta, no es pagarte tu boda o tus estudios. Lo más importante es que conozcas a Jesucristo. Ese es el legado más grande. Y esa debe ser la satisfacción más grande para todo papá. Verdad. Hijo, la única verdad la encontramos en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. No, pero dicen los grandes estudiosos y filósofos que la verdad de unos es relativa y esto, sorry, pero es una sola verdad. Si no les gusta, pues no les gusta. Pablo tenía que decir las cosas como son, pero tenía, y claro, por decir la verdad, sabemos que no fue fácil para ellos. Y papá, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Mira, hijo, hagamos las cosas así. Yo sé que se debate hoy día mucho la justicia, pero antes que la justicia, abracemos la gracia del Señor y tratemos de vivir en su justicia, eso sí, o sea, haciendo lo recto, pero por su gracia y por su amor, sin estar cuestionando, yendo más allá. Porque en este mundo, hermanos, en sí, justicia, ya lo vimos, culpable, exonerado versus inocente, culpado, es relativa. Pero algún día estaremos en la presencia de Dios y ya no habrá más
lágrimas, ya no habrá más lloro, que Él enjuagará todas nuestras lágrimas, ya no habrá esos pesares por alguna injusticia que se te hizo aquí en la vida, de repente en tu juventud, porque Dios se encargará de todo y llenará todo. Entonces, vivamos en eso, mis hermanos, pero también quiero de manera pastoral llamar a todos los papás a que pongamos en práctica esto con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Vivamos eso y va a ver usted la satisfacción, la alegría, el gozo que va a traer a un padre ver a sus hijos caminando en la verdad. No hay cosa que se compare con eso. ¿Okay? Y puedo seguir hablando de muchos ejemplos, pero no hay felicidad más grande, no hay dicha más grande. Así que pongámoslo en práctica. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por el día de hoy, por tu palabra, Señor. Y gracias también una vez más, por todos los papás, padres de familia, Señor. Padres que tienen ese privilegio, esa dicha, esa honra, Señor, de ser papás. Y eso sabemos que no es pues algo que se debe tomar a la ligera, sino es a la vez una responsabilidad. Así que ayúdanos a poder ser padres responsables, a poder nosotros enseñar a nuestros hijos lo que es caminar en la verdad, a poder enseñar a nuestros hijos que tenemos a alguien superior, que eres tú, Señor, y que tenemos que rendir cuentas a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Dios Santo, a seguir aprendiendo, puesto que seguimos en el camino. Y tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús.